Supercrack Estrella presenta. Los ángeles caídos llegaron a la Tierra en meteoritos. ¿Por qué a los demonios no les gusta el agua? Ángeles caídos, ellos vinieron a la Tierra en cuerpos físicos humanoides de silicio hace 25.000 años. Aunque la vida basada en el carbono es la más probable, no debemos limitar nuestra búsqueda de vida extraterrestre a esta única posibilidad. ¿Puede existir la vida basada en el silicio? Decían en la película de ciencia ficción Star Trek que somos unidades de carbono. Pero ¿es posible que haya otro elemento químico capaz de sustituirlo? ¿Que sea el armazón de las moléculas de la vida? Como dice el astroquímico de la NASA Max Bernstein, no hay en toda la tabla periódica un elemento con una química más parecida a la suya que el silicio. Está en el lugar correcto en la tabla periódica, justo debajo del carbono. Puede formar 4 enlaces, como el carbono y moléculas tan parecidas, que es posible que se pueda construir toda una química paralela. Por desgracia, no todo el monte es orégano. El silicio también presenta sus inconvenientes. No conocemos que la química entre el hidrógeno y el silicio sea estable como sucede con el carbono. Así, mientras que los hidrocarburos son estables, los análogos de silicio no lo son. Y con el oxígeno pasa algo similar. Mientras que los enlaces carbono-oxígeno se pueden hacer y deshacer, con el silicio son eternos. Esto limita fuertemente la capacidad del silicio para ser base de la vida, pero eso no quita que en la bioquímica pueda desempeñar un papel más importante que el que ahora tiene, que es prácticamente nulo. Así que la Tierra para estos ángeles caídos no era estable y seguramente necesitaron de cierta tecnología para sobrevivir en la Tierra. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha preguntado si estamos solos en el universo o si existe vida más allá de nuestro planeta. Esta fascinante pregunta ha capturado la imaginación de científicos, filósofos y entusiastas de la ciencia ficción durante siglos. Pero, ¿es posible que la vida extraterrestre tenga una composición química diferente a la que conocemos en la Tierra? ¿Deberíamos limitar nuestra búsqueda a formas de vida basadas en el carbono? La respuesta es sí. Aunque la vida basada en el carbono es la más plausible desde nuestro punto de vista, no podemos descartar la posibilidad de que existan otras formas de vida como la de los ángeles caídos de la Biblia llamados por nosotros extraterrestres. De hecho, algunos científicos han propuesto que la vida podría estar basada en el silicio, un elemento que comparte algunas propiedades químicas con el carbono. Los ángeles caídos eran seres de silicio. Porque los demonios ángeles caídos formados de silicio odian el agua. El silicio, al igual que el carbono, puede formar enlaces estables con otros elementos. Aunque no es tan versátil como el carbono, el silicio podría ser capaz de formar compuestos que sean fundamentales para la vida. Además, el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, lo que sugiere que podría estar presente en otros planetas y lunas del sistema solar. Sin embargo, existen desafíos significativos para la vida basada en el silicio. A diferencia del carbono, el silicio no es tan soluble en agua, lo que limitaría la capacidad de los organismos basados en silicio para utilizar este líquido vital. Además, los compuestos de silicio tienden a ser menos estables que los compuestos de carbono, lo que podría dificultar la formación y el mantenimiento de estructuras biológicas complejas. Los demonios le temen al agua. Hay una postura muy interesante que dice que los demonios le tienen miedo a aquel líquido H2O. ¿Por qué a los demonios no les gusta el agua? Porque los demonios están creados de silicio. La vida basada en el silicio. A diferencia del carbono, el silicio no es tan soluble en agua, lo que limitaría la capacidad de los organismos basados en silicio para utilizar este líquido vital. Además, los compuestos de silicio tienden a ser menos estables que los compuestos de carbono, lo que podría dificultar la formación y el mantenimiento de estructuras biológicas complejas. Biblia de Jerusalén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, me volveré a mi casa, de donde salí. Y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. Mateo 12, 43, 45. La descripción de los hechos narrados. ¿A qué lugar de la tierra se dirigen los espíritus que salen del hombre? A uno reseco, uno sin agua, que ha perdido toda o gran parte de humedad. ¿Qué buscan? El reposo, que es la falta de movilidad o actividad, casa igual descanso. Estado. No lo encuentran. ¿Por qué no lo hallan?
Porque ellos fueron seres humanos, híbridos, que es producto de elementos de distinta naturaleza, por lo tanto, la carne es lo que buscan, su casa. ¿Por qué vuelve el espíritu que ha sido sacado a la fuerza con refuerzos? Por eso busca nuevo hogar. Para resistir mejor y que no les echen. El demonio que fue echado fuera del hombre ciego y mudo buscaba descanso y no lo podía encontrar en lugares secos. Esto demuestra que el lugar de reposo, la morada, de los demonios no se encuentra en la tierra, ni en el agua, porque no fue la primera opción para ellos, sino la contraria. El versículo 44 nos relata lo que les sucede cuando no hallan su hogar. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Esta casa es el cuerpo físico del ser humano. La morada de los demonios es la carne, la que tuvieron originalmente como posesión en su nacimiento, y su morada temporal es el cuerpo humano, siendo ocupas. Son como aquellas personas pertenecientes a un grupo marginal, condenados, que se instala, sin haberla comprado ni alquilado, en una vivienda ajena e inhabitada, por otros como ellos. Una maldad y dos formas de plasmarse. Si leemos los 4 evangelios veremos que en esta tierra hay otra clase de espíritus, los demonios. ¿Quiénes son los demonios y qué son? La mayoría de los cristianos se imaginan que los demonios son idénticos a los ángeles caídos, pero según Efesios, los ángeles caídos viven en el aire, y no en la tierra. F2, 2, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes, Ger 2001. Efesios 2, 2, describe a Satanás como el príncipe de la potestad, autoridad, del aire, y Efesios 6, 12 nos revela que los principados y potestades están en el aire, en los lugares celestiales. F6, 12 porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire, Ger 2001. Estos principados y potestades eran los ángeles que estaban bajo el mando de Satanás y que gobernaban el universo preadamítico. Por tanto, son las potestades de los aires. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, la mayoría de sus ángeles lo siguió en su rebelión, convirtiéndose así en los ángeles caídos, los espíritus malignos. Ahora en el universo existen 2 categorías de ángeles, los buenos y los malos. Los ángeles buenos permanecen con Dios. Los malos están aliados con Satanás en contra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los demonios? Eran los hijos de los ángeles, los Nefilim, seres vivos que estaban en la tierra en el tiempo del diluvio de Noé, Génesis 6, 4, y que más tarde se convirtieron en los demonios de esta tierra, y también se unieron a Satanás en su rebelión. Los 4 evangelios revelan que, hablando con propiedad, los demonios nunca entran en el aire, sino que se mueven sobre la tierra, su morada. Recuerden el incidente del hombre poseído por muchos demonios, Mt. 8, 28, 32. Cuando Jesús expulsó a los demonios, estos le pidieron permiso de entrar en una piara. Después de entrar en los cerdos, se precipitaron al mar, donde perecieron los animales, y por ende, esos espíritus estuvieron otra vez obligados a buscar reposo, un nuevo hogar. Una historia del todo intrigante. ¿Por qué los demonios iban a perder voluntariamente y de nuevo su hogar? Uno que tanto les había costado hallar y también proteger. ¿Y si se hubiesen asustado esos cerdos, por qué dice el texto bíblico que todos perecieron? ¿No se hubiera salvado alguno? Dice. Toda la piara se arrojó al mar precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Mateo 8, 32. Ger 2001. El texto bíblico dice que esos cerdos estaban paciendo, por lo tanto, estaban tranquilos. Mateo 8, 30. Únicamente, fue voluntad de Jesús que eso ocurriese de esa manera, y solo cabe preguntarse el por qué. El motivo fue describirles de una manera muy vivida que para ellos tampoco había esperanza de salvación, aparte de la condena que ellos ya habían recibido por todas sus tropelías, de vagar errantes en la tierra. Lean el libro de Enoc. Después de ser juzgados por Dios, en el diluvio, esos seres, los Nefilim, perdieron sus cuerpos y se convirtieron en espíritus incorpóreos. Esta es la razón por la cual los demonios procuran entrar en un cuerpo físico. Hechos 23, 8, 9 demuestra que los demonios no son ángeles caídos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Mientras que los fariseos profesan todo eso. Se produjo, pues, un gran griterío. Se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo: no encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si acaso le habló un espíritu o un ángel? Biblia de Jerusalén. En estos 2 versículos vemos que los ángeles y los espíritus están clasificados como seres diferentes.
Aún los antiguos fariseos judíos ponían a los demonios y a los ángeles en categorías separadas. Si leemos los 4 evangelios detenidamente, descubriremos que los demonios también son llamados espíritus malignos. Los ángeles son espíritus y los demonios también lo son. ¿Por qué temen el agua? No hay en la tierra ningún elemento físico que nos una más a Dios que el agua, y nada más que desagrade a los demonios que agua, ya que fue por el agua con la cual Dios los juzgó, a los de ese tiempo, el de Noé, y vino a ser una especie de abismo del que será real, donde los demonios deben vivir junto a los ángeles rebeldes en el futuro hasta su eterna condenación. ¿Se han preguntado el por qué los exorcismos recurren al agua, siendo tan efectiva? El agua bendita, bendecida por medio de la oración, es el agua que ha sido consagrada por un presbítero, obispo o diácono para propósitos de bautizo y otros rituales y prácticas religiosas. Se emplea en la Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Veterocatólica, en el Anglocatolicismo y en otras iglesias cristianas. Vida a base de silicio. Una sugerencia popular para concebir una bioquímica alternativa es una basada en el silicio en lugar de carbono. Tiene sentido, incluso desde un punto de vista geocéntrico. Alrededor del 90% de la Tierra está compuesta de silicio, hierro, magnesio y oxígeno, lo que significa que hay muchas cosas alrededor con las que poder construir vida potencial. El silicio es similar al carbono. Tiene 4 electrones para poder crear enlaces con otros átomos. Pero el silicio es más pesado, con 14 protones, los protones forman el núcleo atómico con neutrones, en comparación con los 6 del núcleo de carbono. Si bien el carbono puede crear enlaces fuertes dobles y triples para formar cadenas largas que son útiles para muchas funciones, como la construcción de paredes celulares, es mucho más difícil para el silicio. Le cuesta crear enlaces fuertes, por lo que las moléculas de cadena larga son mucho menos estables. Además, los compuestos comunes de silicio, como el dióxido de silicio, o sílice, generalmente son sólidos a temperaturas terrestres e insolubles en agua. El carbono es más flexible y ofrece muchas más posibilidades moleculares. Otro argumento en contra de una biosfera oscura basada en el silicio es que la vida de la Tierra es principalmente diferente a los materiales con los que está hecha la propia Tierra y hay demasiado silicio encerrado en rocas. De hecho, la composición química de la vida en la Tierra tiene una correlación aproximada con la composición química del Sol, con un 98% de átomos que consisten en hidrógeno, oxígeno y carbono. Entonces, si hubiera formas de vida de silicio viables aquí, podrían haber evolucionado en cualquier otro lugar. Dicho esto, también hay argumentos a favor de la vida basada en el silicio en la Tierra. La naturaleza es adaptable. Hace unos años, los científicos de Caltech lograron generar una proteína bacteriana que creó enlaces con el silicio, básicamente dando vida al silicio. Entonces, a pesar de que el silicio es inflexible en comparación con el carbono, tal vez podría encontrar formas de ensamblarse en organismos vivos, incluido el carbono. Y si pensamos en otros lugares en el espacio exterior, como Titán, la luna de Saturno, o planetas que orbitan otras estrellas, lo cierto es que no podemos descartar la posibilidad de vida basada en silicio. Pero para encontrarla, tenemos que pensar de alguna manera diferente de biología terrestre y descubrir nuevas maneras para reconocer formas de vida muy diferentes de la que está basada en el carbono. Hay muchos experimentos, como el de Caltech, que prueban que estas bioquímicas alternativas son posibles. Independientemente de la creencia de muchos de que la vida existe en otras partes del universo, hasta la fecha, no tenemos ninguna evidencia. Por lo tanto, es importante considerar toda la vida como preciosa, sin importar su tamaño, cantidad o ubicación. La Tierra contiene la única vida conocida en el universo. Por eso, no importa qué forma pueda tomar la vida en otras partes del cosmos, tenemos que asegurarnos de protegerlo de la dañina contaminación. Entonces, ¿podrían los extraterrestres estar entre nosotros? No creo que nos haya visitado una forma de vida con la tecnología suficiente para viajar a través de las vastas distancias del espacio. Pero sí tenemos pruebas de que las moléculas basadas en el carbono que forman vida llegaron a la Tierra en meteoritos, por lo que no podemos descartar la misma posibilidad para formas de vida más desconocidas. Los ángeles caídos llegaron a la Tierra en meteoritos. Entre aquellas luces caídas como meteoritos sobre una Tierra inexplorada, estaba el cuerpo de Satanás, el cual había logrado sobrevivir. Objetos voladores no identificados, seres de otros planetas, ¿son solo producto de Hollywood y de la imaginación hiperactiva de la gente? ¿Quién o qué son los Nefilim en el libro de Génesis? ¿Los extraterrestres son reales? ¿Qué significa la frase como era en los días de Noé?
El libro del Génesis nos dice que ángeles caídos descendieron a la tierra, tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron una raza híbrida de descendientes conocida como Nepilim. Tales historias son tan antiguas como la humanidad misma. Entienda cómo estas historias comprenden la mayor parte de los mitos, leyendas, religiones y supersticiones del mundo y cómo afectarán nuestro futuro. El tiempo ha venido a liberar más intel sobre el grupo Quimera. Partes de este intel puede parecer increíble para algunas personas, pero la verdad es más extraña que la ficción. Este grupo incluye a los líderes de las fuerzas oscuras de la galaxia de Andrómeda. Ellos vinieron a la Tierra en cuerpos físicos humanoides hace 25.000 años, y puestos en cuarentena el planeta. Ellos han construido una valla electromagnético escalar alrededor de la Tierra, el velo, impidiendo efectivamente el contacto positivo y aislando así a la humanidad. Luego construyeron una vasta red de ciudades subterráneas, utilizando draconianos como controladores de esclavos y los reptilianos como esclavos y controlan la población humana en la superficie del planeta a partir de ahí. Sus principales fortalezas en ese momento estaban bajo África, China y el Tíbet. No tenían contacto directo con la civilización superficie hasta el siglo XX. Ese plazo se ha visto interesantes desarrollos ocultas. Primero, en 1917 las Fuerzas de la Luz han formado la Sociedad Thule en Alemania. Muy pronto fue infiltrado por el agente de Rothschild, controlada por archón llamado Adolf Schicklgruber, Hitler, y se convirtió en un instrumento de la oscuridad y se transformó más en la Sociedad Brill que se estaba desarrollando en secreto el programa espacial alemán. Cuando el grupo Quimera vio esto, se dieron cuenta de que la población humana de superficie ha alcanzado suficiente desarrollo tecnológico para alcanzar las estrellas y perforar el velo. Para suprimir eso, ellos han hecho su primer contacto con la población de la superficie a través de Karl Haushofer en sus viajes a Tíbet. Después se hizo ese contacto. Haushofer, controlado por Chimera, era la principal fuerza oculta detrás del nazi. Después de que los nazis han perdido dos guerra mundial, se han importado a los Estados Unidos a través de la operación Paperclip, donde formaron la columna vertebral del complejo militar industrial, continuaron desarrollando su programa espacial secreto y comenzaron a construir profundas bases militares subterráneas, financiado con Yamasita Oro. El grupo Quimera estaba detrás de las escenas, observando con cuidado los movimientos del complejo militar industrial de los Estados Unidos y asegurarse de que se mantiene el estado de cuarentena del planeta y se mantiene intacto. La creciente arsenal nuclear de los militares negativo fue una gran preocupación por las fuerzas de la Confederación Galáctica y se hizo un experimento para minimizar el rendimiento de la bomba termonuclear en el ensayo nuclear Castillo Con en 1954. Después de la Confederación se ha reducido con éxito el rendimiento de la bomba en casi un 90%, el complejo militar industrial se convirtió en miedo y unió sus fuerzas contra la amenaza percibida de la Blancos Altos. Esto fue exactamente como Chimera querido, porque ahora tenían militar negativo unido en todo el mundo, trabajando en el objetivo común de mantener la cuarentena. Protocolos de confidencialidad muy estrictas se establecieron y no hay filtraciones sobre eventos ocultos que pudieran perturbar el estado de cuarentena fueron toleradas. Esta es la razón por la cual usted puede encontrar ninguna prueba real de la existencia de civilizaciones extraterrestres en cualquier lugar y evidencia más está fabricada por la CIA para confundir aún más el problema. Esta es también la razón por la cual usted no puede encontrar cualquier intel profundo en Internet, pero apenas sin fin el reciclaje de los hechos conocidos en lugar. Es posible que ya haya notado que casi todos los intel sobre los ovnis y profundas bases militares subterráneas tiene décadas de antigüedad. Usted puede encontrar la única mención del grupo Quimera en la entrevista de un James Casbolt. Él es una de las muy pocas personas con acceso a la inteligencia profunda que se hizo pública. Aunque no todo aquí es correcto, el grupo Quimera rinde culto al Sol Negro, que es su símbolo para el Sol Central Galáctico. Su líder se encuentra todavía en posesión de una sola pieza de la piedra negro, que es una masa de pesada superior anti-top quark condensado. Fue traído a la Tierra desde Rigel en 1996 de Stone Negro, es el centro de la anomalía cósmica primaria de la oscuridad y es mucho más peligrosa que la bomba Strangelet, como quarks top son mucho más pesados que los quarks extraños. Líderes del grupo Chimera son los guardianes de la zona nula electromagnéticas. El grupo Quimera tenía su propia red de bases subterráneas hasta que se despejaron recientemente por la resistencia. Estas bases fueron conectados con un sistema de tren de alta velocidad.
Para aclarar la situación, hasta hace poco había 3 sistemas de trenes subterráneos. Uno que conecta bases militares subterráneas profundas de las Fuerzas Armadas negativa, la que conecta las bases de Quimera y la que conecta las bases de la Resistencia. El sistema de tren de resistencia era la que yo he visto de nuevo en 1977, la existencia del sistema de tren subterráneo de la militar y negativo se ha filtrado a la población de la superficie a través de este documento RAN. Ahora solo el sistema de trenes subterráneos de la resistencia está en pleno funcionamiento. El grupo Quimera está contenida principalmente en los tramos subterráneos superiores de las bases militares de superficie, situados a menos de 100 pies, 30 metros, a la superficie. Sus principales fortalezas actuales, a través de las que controlan la superficie del planeta, son los siguientes: Borgo Santo Espíritu, Roma, Italia base de Aviano OTAN, Italia un cierto lugar clasificado, Europa Central otro lugar clasificado, Europa Central Ramstein OTAN de base, Alemania base de Fairford RAF, Reino Unido Montaut, Nueva York Urix Patterson AF, Osandia barra Los Álamos, NM White Sands espacio 6413, Udmeyes AF Barea 51, NBI Duardes AF, cada uno de los lugares tiene su propia bomba Strangelet en su territorio. Esas bombas Strangelet son muy peligrosos y son la razón principal por la cual los militares Positiva aún no está haciendo su movimiento para la ubicación cerca de Montaut. Punto de entrada barra salida está Cold Spring Harbor, un laboratorio de genética donde el Chimera produce mejores cabal miembros clones, según algunos sin confirmar. Fuerzas de la Confederación están constantemente monitoreando la instalación, y se terminará el programa de clonación cuando la situación va a estar listo para Grupo Quimera ha secuestrado al sistema financiero global de las manos de los banqueros centrales en la última década a través del software Promise y a través de los programas de comercio de alta velocidad. La Resistencia y la organización, su predecesor, eran conscientes de estos programas para bastante tiempo y fueron capaces de desviar unos 70 billones de dólares fuera de los fondos negros de la Cábala. Ese dinero será devuelto a la humanidad después de la restauración a través de las cuentas de garantías. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.